Estamos con la cumpleañera Diana Urenque, filósofa y directora del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Chile. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Con Camilo Charme, director ejecutivo de Generadoras de Chile. Se ha especializado en regulación económica y políticas públicas sobre infraestructura, gobierno corporativo y sustentabilidad corporativa. Bienvenido. Buenos días, gracias. Y con Juan Pablo Lira, economista, coordinador del área programática e incidencia de Idea País. Bienvenido, Juan Pablo. Muy buenos días. ¿Por dónde partimos entonces? ¿Por la cueca en pelota? Por la cueca en pelota. ¿Por la cueca en pelota del Partido Comunista les parece bien o no? Sí. Juan Pablo, no tengo entusiasmo con respecto al tema. Adelante. ¿Cuál de todas las aproximaciones al problema? Yo creo que lo que más se está hablando es la situación del candidato o pseudo candidato Daniel Jadwe, ¿no? Por una parte, y por otra parte, claro, está atornilla a favor o no Lautaro Carmona en la candidatura de su candidata, valga la redundancia. Sí, yo creo que lo de Lautaro Carmona ha sido muy lamentable para el oficialismo, ¿no? Sin duda está atornillando en contra, y eso vuelve más difícil también la gobernabilidad del sector de cara a las elecciones. El Partido Comunista yo creo que es un partido que se caracteriza por su doctrina estricta, y en ese sentido para la candidata Janet Jara, que ha hecho el esfuerzo por desmarcarse del partido, de alguna manera este tipo de comentarios, de dichos, de críticas como la de Lautaro Carmona, Mario Marcel, etcétera, no suman cuando la candidata lo que quiere es mostrarse como alguien que es capaz de aunar esfuerzos en una coalición más amplia. Entonces, sin duda, yo creo que está atornillando al revés. Y respecto al tema Jadwe, yo creo que esto tiene harta arista. Es bien complejo porque por ahí se está hablando si es que la ley permite o no permite que sea candidato, todo el tema de aplica la presunción de inocencia, pero al mismo tiempo y al mismo tiempo la inscripción fue inscrita en un timing en el que al parecer le permitiría ir como candidato. Pero yo creo que esta cuestión tiene que ir más allá, y nos tenemos que preguntar sobre el fondo quizás más ético relativo a la situación de Jadwe, ¿no es cierto? No basta con que un candidato cumpla la ley, ¿no es cierto?, sino que también tiene que dar confianza y estándares éticos mínimos, y en ese sentido claramente el Partido Comunista se equivocó al levantar a Daniel Jadwe como candidato. Yo creo que esto es una pésima señal para la ciudadanía y para la legitimidad de la clase política entera. Camilo Charme. Ahí yo creo que hay que diferenciar las situaciones. En el bloque de centro izquierda lo que se vivió es una primaria, se rigió por esas reglas, y la candidata Janet Jara ganó, y obviamente hoy en día representa mucho más allá que un solo partido. Institucionalmente ella ya no es la candidata del Partido Comunista, ella es la candidata del bloque de centro izquierda institucionalizado. A mí me parece, en esa línea, siendo coherente, la candidata Janet Jara debería hacer eso y estar más interesada en cómo está formando su equipo, cómo está trabajando sus ideas, su programa, cómo lo está mostrando, y no debería preocuparse por lo que uno u otro partido le pueda estar pasando. Los partidos además tienen su propia institucionalidad. Pero es su partido. Sí, es su partido, pero ella ahora tiene otra posición relativa. Ella pasó a otra posición relativa, por lo tanto ella no tiene por qué hacerse cargo de la institucionalidad del Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni puedo nombrar creo que son 8 partidos que la están apoyando. Y eso también es importante, porque por algo tenemos una institucionalidad de primarias, porque si no, no tengamos primarias. Claro. No tengamos un proceso donde tú vienes de un partido y pasas a otra posición. Entonces, yo creo que la institucionalidad es importante y tenemos que empezar a entender la institucionalidad, porque si no respetamos la institucionalidad, no empieza a funcionar bien, y la idea es que funcionen bien. Oye, ella está en otra posición, y hoy el Partido Radical me imagino que también tiene problemas, y el Partido Social también tiene problemas, y efectivamente ella como candidata no tiene que estar resolviendo eso. Para eso ellos tienen presidentes, comités centrales, secretaría ejecutiva, no sé, tribunales supremos. Y ahí, y respecto a lo de la candidatura, de nuevo la institucionalidad. Y claro, los casos difíciles son cuando dos bienes públicos chocan. Aquí tenemos el bien presunción de inocencia por un lado, y por otro lado, lo que decía Juan Pablo, ¿verdad?, la
la proyección ética de un grupo. Entonces ahí también la pregunta es, ¿se está avalando al señor Jadwe solamente porque es el señor Jadwe o se está avalando un principio que es el principio de presunción de inocencia? Y eso es interesante a debatir. ¿Sabes? Los escuchaba a los dos y pienso que esto tiene, por supuesto, que ver con el sistema de listas, ¿no? O sea, es parlamentaria. Si tienes un nombre importante, arrastras a otros. El Partido Comunista quiere arrastrar a su gente porque tiene un grupo, obviamente. El Partido Comunista siendo Partido Comunista. Y como dices tú, Camilo, Jara, en el momento en que entra en una coalición de primaria de centro-izquierda, ya no es el Partido Comunista, es otras cosas. Entonces el Partido Comunista tiene que ir, debería aparecer de alguna forma propio y diferenciado. Entonces es obvio que va a entrar Jadwe. Y es obvio que ella polemice con él, está bien. Porque significa que precisamente ella es distinta. ¿Entiendes? Es como, tiene sentido, ¿no? Porque ella, si fuese como la candidata del Partido Comunista, está bien que diga me hubiera gustado ir sola, pero respeto, ella entiende, pero al mismo tiempo no... Significa que de una otra forma ella es la candidata de la centroizquierda. Y Jadwe termina siendo lo que siempre ha sido, Jadwe. Alguien polémico, alguien que es comunista y nada más que comunista, y va como comunista. Y eso además es el entendimiento de nuevo de nuestra institucionalidad en Chile. Nos puede gustar o no gustar, pero lo que es, nosotros tenemos un sistema presidencial y por lo tanto es bueno que las candidatas y los candidatos están sobre esos partidos políticos. Claro. Si viviéramos en un sistema parlamentario es distinto. Ahí los partidos tienen mucha más potencia pero aquí tenemos un sistema presidencial, entonces es bueno que la señora Janet Jara, la señora Evelyn Matei y el señor Kast también se diferencien, estén arriba de esa polémica, incluso puedan, como bien dice Diana, polemizar con ciertas decisiones y también poner su postura. Mira, ellos tomaron la decisión, yo la respeto, pero no estoy de acuerdo y eso está muy bien. Sí. Igual, o sea, uno si ya como que analiza de otra forma, intenciones y todo, cómo se ve, en lo público no se ve bien porque de nuevo es como quitarle espalda a una mujer, digamos, ¿no? O sea, es como ¿por qué hay tantos candidatos? ¿Por qué no todos se alinean detrás de ella? Podríamos decir. No lo hacen. Yo creo que un poco estratégico también, porque en el fondo descomprimes. Comunistas, Jadwe. Jara y dialogantes de izquierda, de aquí para allá. Entonces igual es interesante. Pero yo no sé si es posible separar a la candidata del partido en el cual milita desde los 14 años. Yo sé que eso es algo que se viene comentando hace rato, pero... Desde que dice, por ejemplo, cosas como que va a transar con ciertas cuestiones, yo creo que lo hace. O sea, en lo ideológico tiene razón. Ella no se va... Ideológicamente es comunista, lo ha dicho y no va a recular. Y eso es muy bueno pero no es un comunismo económico el que ella plantea, ¿no? No, claro, pero no porque ella haya ganado una primaria amplia se va a eximir de cualquier tipo de acto poco ético que haya cometido el Partido Comunista. O sea, y acá un poco conectándolo con lo que decía Camilo, de que si es que Daniel Jadwe está perseverando como candidato por el tema de la presunción de inocencia o porque es Daniel Jadwe. Yo creo que es porque claramente... es porque es Daniel Jadwe y en ese sentido hay que separar las cosas. La presunción de inocencia la cuidan los tribunales, pero son los partidos quienes tienen que cuidar la ética de los candidatos que presentan, y en ese sentido esto es responsabilidad del Partido Comunista, partido que, por cierto, es el partido de la candidata Janet Jara. Voy a hacer una pequeña réplica, ¿me permites, por favor? Es que, ¿sabes qué? Yo creo que hay una cosa, no es que es importante lo que dices, porque yo estoy de acuerdo que la ética, soy profesora de ética, y de verdad lo creo. Pero cada vez que reviso un poco más como ese argumento, y no es por defender al Partido Comunista, sino en general, si ese argumento que tú dices lo aplicamos consistentemente a otros partidos, tengo que decir y reconocer que yo descubrí bastante tarde en mi historia que el fallecido presidente Piñera había sido prófugo y que había sido condenado por la ley antes de ser presidente. Lo aprendí grande, es decir, 20 y tantos años tenía, porque era muy chica cuando pasó. ¿Cuándo fue? Como en el 80 y... Banco Talca, 82. 82, o sea, tenía un año, ¿no? Entonces es interesante ver cómo, si hablamos como de ética de los partidos, todos se equivocan, todos son falibles. Entonces, lo difícil más bien es otra cosa, como estratégicamente qué mensaje estamos dando a la ciudadanía, qué es de verdad el Partido Comunista, apoyamos o no, le creemos o no, que es una coalición que unifica o no. Sí, y ahí yo lo que entiendo que la candidata Janet Jara además ha puesto también su visión ética, es decir, ella dijo, no me acuerdo las palabras textuales, pero ella me señaló, yo hubiese preferido que no fuera.
Es decir, no lo ha incorporado tampoco en su círculo cercano de comando. Es decir, ella también ha dado señales políticas. Ahora, sobre la presidencia, yo creo que, por ejemplo, la candidata Evelyn Matei es militante de un partido, es militante de la UDI, pero hoy en día representa mucho más allá que la UDI. Ellos no hicieron primaria, pero hicieron una coalición pactada, que es muy amplia también hoy en día, ¿no? Está Amarillos o Demócratas, ahí me pierdo un poco. Está RN, está el partido Evópolis, está la UDI. ¿Qué pasó? Esa foto de Matei la encontré lo máximo. Ah. Lo vieron en la entrevista con esta Lady Di. Sí. ¿Con Sí, quién? le dijeron que se Lady parecía a Di, Lady... pero sí, no le dijeron. O sea, Bueno, es pero, estratégico, por eso es el otro. Pero ella siempre ha sido muy, muy elegante. Ella tiene un muy buen estilo. Ahora, si es que la UDI... ¿No? ¿Eso era? No, parece que no. No, sí, el estilo. Yo siempre he encontrado que ella... Pero aquí está Soft Lady. Y ella nunca ha sido una Soft Lady. Ajá. Sí, pues, rosado. Yo me pierdo ahí en los matices. Sí. ¿Verdad? Sí. Es que el rosado se usa el rosado fuerte se usa habitualmente para de alguna manera cambiar el pasado. Bueno, pero para terminar la idea era... y ella también representa más. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, que hay en partidos también de la centro-derecha, ella no tiene que estar resolviendo los temas de RN que hay. Pero si la UDI levantara a un candidato con problemas del calibre que tiene Daniel Jadwe, y es justamente la UDI quien respalda a ese candidato, por cierto que Evelyn Matei tendría que salir a dar explicaciones Sí, si su partido. conociéndola, Más allá de ella que lo estoy va de a acuerdo, hacer, ella tiene más una allá de que estoy de acuerdo personalidad. que representa una coalición más amplia, Sí. en eso estamos de acuerdo. O sea, pero apoyaron a Francisco Rego, le pusieron nombre. O sea, aquí estamos hablando de ética, perdón. ¿A Francisco Rego en la gobernación? Sí. ¿Por O sea, qué? lo que quiero decir, personas que han sido súper violentas, agresivas. Sí, pero no vamos a Y comparar. personas de la UDI. Estoy de acuerdo, yo... Ahora la presidencial tiene razón que a lo mejor los códigos o las exigencias son más altas, pero la trayectoria no es ética. Y esto quizás de todos los partidos, no, pero lo que quiero decir quizás no solo Partido Comunista. Pero yo creo que de los Comunista. tres candidatos que estamos hablando, que son los que están mejor posicionados, yo creo que los tres tienen una buena altura de principios, Sí. de valores éticos, y los tres no tenían ningún problema en señalar, y lo han señalado también en sus Sí. oportunidades, cuando hay conflictos reputacionales o éticos. Es decir, en eso yo creo que también defendiendo la política chilena, Institucionalidad. todavía tenemos, ojalá que sigamos teniendo ese tipo de debate. ¿3 de 8? No, ¿cuántos son? ¿Cuántos son los candidatos Hay un presidenciales? cuarto que no es tan ético. Sí, Sí, 8. hay Son 8. Sí, son 8. Por eso estamos hablando de los tres mejor posicionados. Y por algo es también, ¿no? Que están... Claro. A la vuelta conversamos de los descuelgues de la candidatura de Evelyn Matei, porque también tiene un componente ético, Diana. Es decir, en la inminencia de un triunfo de la lista de casos, de pasar a segunda vuelta, hay varios que ya se están descolgando, como se llama. ¿Conversemos a la vuelta? Súper. Bueno, y Matei Interesante. también acercándose al Yo tengo un centro. matiz distinto. Dices. Por eso estamos Acá. por eso estamos acá, digamos. Por eso te trajimos y Por por eso eso no- estamos acá. ¿Puedo darme un gusto personal, no? A propósito del 18, los dichos populares y esas cosas. Me encanta cómo volvemos al principio. A mí un adjetivo que me encanta es corneta, ¿ya? Es un computador corneta, un programa corneta, una radio corneta, qué sé yo. Vieron que No sé para dónde va, tengo la miedo. principal multa de la Comisión de Mercado Financiero a la Raín Vial por estos días es por el fondo corneta. No. Así lo pusieron. Así le pusieron porque es un fondo que claramente Inventado. no iba a ir para ninguna parte. O sea, era un fondo corneta. No había mejor manera de definirlo para la Comisión de Mercado Financiero, para la justicia, este tema se ha tratado en la justicia, para la Raín Vial que está viviendo sus peores días, que el fondo corneta. Somos el mejor país, Hay un el mejor país de término, Chile. que Sí, se yo- llama justicia poética. ¿Sí o no? Calza. Justicia poética. Hablando, vamos a hacer, pero todo el 18 vamos a hacer este tipo de ejercicios. Yo creo que el adjetivo corneta ya se consolidó. Se consolidó. Si ya llegamos a esto, digamos, se consolidó, por supuesto. Aldo Schiapacase y Piedad Vergara ya están de regreso con los temas de hoy. Esto es País ADN. Pero me da rabia. Estamos de vuelta en País ADN con Diana Orenque, Camilo Charme y Juan Pablo Lira, analizando lo que tú decías, el tema de... En la pausa no, hicimos un profundo análisis lingüístico. Pero Lingüístico, en fin, sí. tenemos que ir a... La derecha, tú dijiste, los descuelgues.
La ética de los descuelgues. Sí. Juan Pablo, la no ética. Es más o menos previsible, ya ha pasado, no vamos a decir que nos vamos a sorprender y todo el cuento, pero ha sido un fenómeno entretenido y complejo el que se ha vivido por estos días. Sí. Yo creo que a partir de la tocada de oreja que hizo Galilea y la reiteración de la declaración de principios de Bópoli. No tienen cuadro y a partir de ahí empezaron a descolgarse. Sí, yo creo que el senador lo sacaron un poco de contexto porque lo que él dice en el fondo es que de manera natural, en el caso eventual de que José Antonio Kast sea presidente, va a tener que ir a buscar los cuadros a su coalición, ¿no es cierto? Que son justamente el Partido Social Cristiano y el Partido Libertario. Yo creo que eso es cierto. Otra cosa es que él haya dicho que Chile Vamos se enmarca de participar de cualquier gobierno en donde sea José Antonio Kast el presidente. Eso nunca fue lo que él dijo y en ese sentido yo creo que ha escalado un poco como esta tensión, más por el lado mediático que por una razón de fondo. Y como tú decías, yo creo que los descuelgues ocurren siempre y no tienen que ser una novedad tampoco. Ojalá entre descuelgue y descuelgue, eventualmente una segunda vuelta también signifique una mayor unidad, ¿no es cierto?, de la oposición, porque claramente, sea José Antonio Kast o sea Evelyn Matei, quien gane la presidencia, no van a poder gobernar ni 90 días si es que no son capaces de siquiera ponerse de acuerdo, y esta cuestión son trincheras que de alguna manera son trincheras vecinas y que eventualmente se van a tener que unir. Entonces yo creo que eso es bien relevante, tratar de indagar cómo hacer para que ambas facciones de alguna manera no vean descuelgues como algo demasiado grave. Eso por un lado. ¿Y por el otro, Diana? No sé, yo creo que realmente es un tema súper delicado, como si realmente esto como de... O sea, Matei siempre dice, no me pongo en el caso que no, porque vamos a ganar, y entiendo que evite el programa, o sea, el tema. Y muchos dicen, no, pero es obvio que si no pasa Matei, los votos pasan acá. Y yo creo que es interesante lo que pasa en una fracción de la derecha más liberal, o si hay algo así como tal, es que se ve justamente confrontada con esto, como hasta qué punto puedo... O sea, por ejemplo, pienso de Bópoli. ¿Se va a restar de un eventual gobierno de Kast si es que no sale Matei? O sea, ya pasó las elecciones pasadas que se sumaron a republicanos y fue una cosa bien que después se arrepintieron, ¿no? No, se sumaron, pero dijeron que no iban a participar en un gobierno. Esa fue la condición que pusieron. Claro, el tema también es, ¿tiene sensatez mantener eso? Pensando que lo que queremos es un país que se gobierne, y que se gobierne bien. Entonces es verdad lo que dice Juan Pablo, porque uno puede decir por principio no, y muy como el Partido Comunista, no voy a hacer esto, o los republicanos no. Sabemos que gobernar es negociar, el punto es cuánto se puede transar respecto a libertades que son importantes. Y pongo el caso, no sé cuánto tiempo llevamos hablando de eutanasia, perdón que lo mencione, ¿no? Pero ha aparecido en todos los medios. O sea, no pueden decir que es un tema valórico que divida al país, que no tiene apoyo de los médicos, que no tenga tribuna, porque se ha hablado por todos los lugares. Y yo ya perdí la cuenta después de los 1.500 días que lleva en el Senado, ¿no? Y a nadie le importa. Entonces es curioso que uno diga, ¿por qué un proyecto que tiene, que la mayoría de las personas quieren, que ha sido trabajado, que lleva un montón de años, que los médicos entienden, que ha tenido cobertura, y el Senado no atiende? Y uno dice, ¿qué tiene que pasar como para que realmente los temas importantes de la agenda país sean ley? Tienen que salir las personas a marchar, tienen que salir las personas o sea, ahí es... Entonces, a lo que voy es que esos son temas valóricos que tienen que ver con respeto a las libertades individuales. ¿Cuánto de eso que representa Chile Vamos va a pasar de Matei a Kast? No sé si mucho. Yo dije en un momento tenía un matiz distinto porque yo no considero que estos sean descuelgues o afecten a la ética, porque volviendo a la lógica, estamos en un sistema chileno que es presidencial. Lo mejor que puede pasar es que los gobiernos electos sean gobiernos que tengan fortaleza. Y ahí yo creo que el desafío precisamente de los líderes como Janet Jara, Evelyn Matei y José Antonio Kast es que ellos tienen el desafío de ir a buscar personas para fortalecer su gobierno. Y eso está muy bien. Y no tienen que esperar la primera vuelta ni la segunda vuelta, lo tienen que hacer desde ya. Y eso también van dando señales. Yo no creo que una persona como el exministro Álvarez es un descolgado, es una persona que tomó una decisión en su reflexión personal y dijo, yo voy a apoyar esta candidatura en este momento
Y lo hizo, yo creo, con una reflexión. Él, además, es una persona que tiene toda una historia en la política chilena, ha participado en el Congreso, ha participado... Entonces, él seguramente lo hizo bien reflexivo. Y lo mismo que lo que tiene que hacer Janet Jara. Es decir, Janet Jara tiene el deber como líder de una coalición de ir a buscar a las mejores mujeres y hombres, independiente de en qué partido estén ahora o si incluso están fuera del partido. Por lo tanto, yo no lo veo como algo que debería ser negativo, sino que es el deber que tienen los candidatos al ser líderes en un sistema presidencial, porque nosotros elegimos gobiernos por 4 años, no como los sistemas parlamentarios que uno elige una coalición y si la coalición se siente débil, se disuelve y se vuelve a convocar elecciones o el mismo parlamento se auto-organiza. Entonces, es importante en Chile que los gobiernos sean y además proyectan fortaleza y para eso las personas sí son importantes y entre antes se haga también es una información clara para nosotros los votantes, es decir, qué líderes se están convocando a qué otros liderazgos y cómo esos liderazgos pueden ser más o menos coherentes. Entonces, en ese sentido, claro, un partido como Evópolis, que es un partido liberal en sus bases, tiene que hacer el ejercicio y tiene que ver también cuáles son los ámbitos que puede participar un gobierno. Yo no sé si es tan bueno ser tan maximista como decir, es que si yo no estoy de acuerdo con la página 33, sección 4, no puedo ser parte de un gobierno. Hay ámbitos y ámbitos, y obviamente hay ciertos temas que son principios básicos. No sé, yo no creo que si alguien dice en Chile, mira, a las mujeres les vamos a poner un velo, claro, eso sería un límite. Perdón, Camilo, que te interrumpa, pero ¿sí? El tema de las 3 causales, que ha sido súper discutido, o sea, realmente, o sea, ya Jara como no va a estar el aborto, y está bien, quizás como que subir lo necesario. Pero ella dijo no va a hablar del aborto libre. De acuerdo. Y José Antonio dijo yo no voy a tampoco cambiar las reglas del aborto actual. Entonces ellos mismos están entrando en un marco donde comprenden que Chile tiene ciertos acuerdos. De acuerdo, pero solamente para decir esto, es cierto, él dice eso, pero el problema de la ley actual como está, es que está siendo también muy... No está realmente... o sea, tú sabes que hay mucha objeción de conciencia institucional, mucha falta de atención. Entonces, como que no se trata de ampliar las causales, sino más bien mejorar la calidad del servicio, digamos, que es trágico. Pero como que no haya, por ejemplo... Pero si es por calidad de servicio que se... Perdón, me refiero a que no hay médicos que atiendan y la mayoría son menores, violadas, mujeres, ¿no? 13 años, 12, o sea, la mayoría. Entonces, cuando tú no tienes médicos porque objetan conciencia en una institución y tienen que ser derivadas, o sea, revictimización, y estamos hablando de cosas terribles. Entonces, no se trata de ampliar las causales. Yo puedo entender que es un debate que a lo mejor es complejo, pero lo que tenemos, por lo menos, mejorar para que realmente esto no quede como en una política pública buenista, pero que no está haciéndolo, no está contribuyendo realmente a las necesidades que para lo que fue creada la ley. Yo creo que respecto a ese tema, las necesidades, yo creo que hay como cierta responsabilidad de la clase política de no siempre legislar o discutir a partir de cuánto apoyo ciudadano pueda tener cierta política frente a su discusión. Lo vimos con el caso de pensiones. Yo al menos soy un fiel defensor de cómo salió la reforma de pensiones, y por cierto que cuando veíamos qué opinaba la ciudadanía respecto a las pensiones, decían que las pensiones tenían que quedarse en las cuentas individuales, que no tenía que haber tal cosa como un préstamo, etcétera. Sin embargo, se logró una reforma de pensiones que tiene sustento técnico, que mejora las pensiones tanto de los actuales jubilados, que fomenta el ahorro, etcétera. Y lo mismo uno podría llevarlo quizá a un tema que mencionaste tú, Diana, que es la eutanasia, ¿no? Que efectivamente muchas veces se está discutiendo sobre el amplio respaldo que puede tener este tipo de políticas frente a la ciudadanía, cuando en realidad la discusión debería ir por otro lado, que deberían ser justamente, por ejemplo, los cuidados paliativos. Hoy solamente el 4,5% de las personas que requieren cuidados paliativos acceden a él. Entonces, ¿por qué? Perdón el dato, porque GES tiene cuidados paliativos universales y una de las medicinas de las mejores que tenemos en Chile es esa. Lo digo porque un proyecto de eutanasia no compite. De hecho, la ley de paliativo es preciosa. O sea, es una ley que va a cuidar y acompañar al morir. Perfecto. No significa eutanasia o acompañar. Pero que yo creo que no son cosas que tengan que discutirse por separado. O sea, en el fondo estamos hablando de personas con problemas de salud muy complejos que de alguna manera se ven enfrentados a esta decisión de cómo continuar con su vida, ¿no es cierto?, en una posición de mucho sufrimiento, en donde el acceso a los cuidados paliativos
debería ser lo primero. Es que pero está ahí en la hay un cobertura tema GES, por eso digo. Perdón, pero es que está en la cobertura GES. Paliativo está en la cobertura GES. Pero Diana, más allá de los detalles de ambas políticas públicas, ambas visiones, en la discusión para la presidencia, a ver, los candidatos también tienen que hacer otro arte, que es priorizar discursos. Tú no estás obligado como candidato a hablar de todos los posibles temas que pueden ser importantes. Sí. Tú tienes que priorizar. Y al priorizar tú también mandas una señal. Y eso es lo rico de esto. Es decir, ¿cuáles van a ser los temas que va a priorizar Janet Jara? ¿Cuáles son los temas que va a priorizar Evelyn Matei? Y ahí también y José Antonio Kast, y nos están dando una señal también como votantes. Y ahora, eso no quita que como también elegimos un congreso en noviembre, y el congreso sí se define en noviembre, a diferencia de la presidencial, es que después vayamos a discutir otros temas. Es decir, aquí seguimos siendo una democracia liberal con Estado de Derecho, libre expresión, pero tú también dijiste algo súper importante. La sociedad civil sí se puede organizar y puede levantar debates independiente del liderazgo en el Congreso, el liderazgo en el Palacio de la Moneda. Y si para algunas personas el tema de la eutanasia es un tema importante, deberíamos participar de ese debate, ponerlo, pero claro, pero como candidato yo también tengo que ver cuál es el momento que está viviendo el país y cuáles son la prioridad que yo le voy a dar a discutir. Yo no puedo plantearle todos los temas, incluso los que tal vez me gusten más a mí, porque tengo que decir, oye, ¿cuál es el momento del país y qué oferta programática seria y financiada y realista yo le puedo dar? Porque tú dijiste algo, ¿no? Yo creo que también ha pasado en los últimos años mucha política del buenismo. Sí. Oye, aprobemos tratados internacionales, pero que no pasa nada. Aprobemos leyes, que no pasa nada. Leyes sin presupuesto. Leyes sin presupuesto. Sí. Entonces, eso lo hace muy mal, porque frustra. Genera expectativas. Y frustra, claro. Pues yo quiero decir que para mí, de cara a esta elección, lo más importante es la eutanasia. Yo lo digo con mis dos padres. No quiero que mi hijo viva lo mismo conmigo y por lo tanto creo que es un tema que hay que discutirlo ahora, ya, pronto. Y creo que se elude por una razón que a mí me cuesta mucho entender, digamos, de origen divino o algo. Pero Aldo, cuando para ti es un tema así importante y tú no lo estás viendo reflejado en ninguna candidatura, lo que queda entonces es lo que decía Diana, es organizarse como sociedad civil y hacer una plataforma para poner ese tema. Perdón por decir esto. Esto los candidatos no lo tienen que hacer. El presidente lo puso en agenda. Están hace mucho tiempo. Me acuerdo Maureira, la joven Maureira, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 13, 14. No sé si el primero o segundo gobierno de Bachelet, que pide y le pide a la presidenta, porque esta cosa también de creer que presidenta, por favor, ayúdeme. Y es como, no puedo hacer esto. O sea, claro, legalmente. Muy dramática la situación. Y no solo Chile, es enorme. A mí me importó siempre, y me importa mucho en un país que tiene tanta desigualdad, que no pase, y esto de verdad me importa mucho, que no pase que alguien, por temas económicos, por presiones externas, siente que tiene que morir, para no dejar endeudado a sus hijos. Claro. Es muy importante tener claro que dentro de todo hay diagnóstico, hay una voluntad clara, pero yo creo que es terrible que este debate se siga extendiendo, cuando no tienen que ser los candidatos, y esto ya, las personas o sea, hay muchos estudios que dicen, estamos de acuerdo, los médicos lo aprendieron a tolerar, que está parte como de su código hipocrático, jamás adelantar la muerte, pero lo entienden bajo ciertas circunstancias. A lo que voy, ¿por qué no atendemos eso? ¿Qué tiene que pasar? ¿Movilizarse a la calle? O sea, bueno, y tal vez, pero Diana, ¿por qué eso? Bueno, vamos pues. Pero podría ser, la movilización, sí. La movilización organizada, pacífica, es parte de una democracia liberal en Estado de Derecho. Es decir, obviamente, si tú haces un movimiento y te podemos apoyar y nos vestimos con camisas blancas y caminamos por la Alameda y juntamos firmas, eso es parte de la vida civil también, ya está muy bien. Se hizo y aún así el Senado no atiende. Entonces tienes razón. Yo creo que son discusiones sensibles, pero que como tal no tienen que marcar la pauta de las candidaturas presidenciales, y en ese sentido son agendas que obviamente vamos a tener que discutir, nos vamos a tener que sentar y nos vamos a tener que escuchar. Pero claramente acá tenemos que velar porque las candidaturas de alguna manera muestren un proyecto lo más amplio posible para que eventualmente logremos tener algún grado de gobernabilidad, porque como dije antes, yo creo que esta cuestión cerremos por fuera si es que no somos capaces de llegar a acuerdo. Lo que no me está gustando un poco de estas tres candidaturas es que los títulos son iguales. Todos están diciendo lo más importante en Chile es seguridad, crecimiento económico, pero esos son lugares comunes. A mí lo que me gustaría ver es cómo interpreta seguridad cada uno de las candidatas. Igual cómo interpreta. Ahí discrepo, porque eso puede ser en el ámbito mediático, pero en el ámbito programático yo estudié en detalle los programas de gobierno de todos los candidatos.
Y claramente hay candidatos que, claro, se quedan como en el ámbito más declarativo, pero hay otros candidatos que efectivamente tienen una bajada bien concreta y una hoja de ruta bien marcada, y en ese sentido yo puedo hablar quizás como por el programa de gobierno de Evelyn Matei, que efectivamente, bueno, claro, uno cuando ve y compara el programa de gobierno de José Antonio Kast y Evelyn Matei, quizás no hay tantas diferencias, pero justamente porque Evelyn Matei hizo la pega hace ya harto rato, desde mayo del año pasado, que viene trabajando en materia programática, y José Antonio Kast lo que hizo fue agarrar esas propuestas y adaptarlas desde una aproximación quizás más declarativa, más ambigua, pero Evelyn Matei tiene bajadas concretas para toda la agenda, y en ese sentido yo no creo que esta cuestión se convierta en una defensa irrestricta de la candidatura de Evelyn Matei. Pero lo está apareciendo todavía. Está apareciendo, pero lo que quiero decir es que en el ámbito programático sí se nota la diferencia. Temas de financiamiento, de cómo lograr. Evelyn Matei tiene claro cuánto va a costar, tiene claro cuáles son los pasos a seguir. Yo creo, y no sé si te interpreto bien, Camilo, es como más allá, o sea, seguro que está en lo concreto. Yo creo que eso está bien trabajado y todo. La pregunta es, ¿cuál es como la visión más grande, ¿no? A largo plazo. Por ejemplo, vi el otro día lo que compartieron sobre energía, ¿no? ¿Cuánta energía tenemos en Chile? O sea, increíble. ¿Quién tiene una propuesta interesante sobre el tema energético como bandera? No vende. Vende más la migración, la delincuencia. No, es que insisto, yo creo que los candidatos... Era una defensa programática. No, pero yo creo que todos los candidatos se han preocupado de meterse en esa agenda. O sea, este ha sido el año con más debates y foros sectoriales que nunca. O sea, los Juan candidatos... Pablo, yo he ido a varios de esos foros y te lo digo como ciudadano. Sí, vuelven a lugares comunes. Además, yo no sé si le dan tanto valor a esos foros, porque a ver, es muy tensionante. 3 personas en muy poco tiempo. Y además van al lugar común y repiten una y otra vez los 3 conceptos. Yo he ido al foro de la industria del salmón, he ido a la industria de Biobío, donde se bajaron los 3 candidatos más importantes. Oye, eso es un detalle. Estuve en Biobío la semana pasada, se bajaron los 3 candidatos que van mejor posicionados y quedaron los otros 3. Y la región lo resintió. Eso fue una muy mala señal. Fue una muy mala señal que los 3 candidatos... Jugada. Claro, porque es la región de Biobío, era su foro de la industria. Es que el foro, esta lógica de los foros es nueva. O sea, nunca antes habíamos tenido una agenda... Pero eso como detalle, lo paso así como dato, fue muy duro para la región del Biobío. Pero los candidatos, yo he estado en varios foros y la verdad que no me está aportando ese debate. Para nada. Y claro, pueden tener buenos programas, Juan Pablo, y yo lo creo, y además yo conozco muchos de los profesionales que están en cada uno de estos grupos y confío en ellos, pero los candidatos tienen que hacer un mejor trabajo en mostrar eso, porque se están mostrando muchos lugares comunes. Estoy de acuerdo con los lugares comunes, pero yo no los generalizaría, a eso voy. Yo creo que hay candidatos que efectivamente están teniendo aproximaciones serias a agendas que son relevantes. Agenda en materia de cambio climático, agenda en materia energética, industria, sectores estratégicos, en seguridad. Yo no quiero defender a agenda, pero obviamente que el tema... Tengo un reproche con respecto a los debates, porque se da en los grandes grupos empresariales y en las cuestiones sectoriales, claro. Pero no hay debate universitario ni de sindicatos. No he visto un debate con silla de palo en una caleta o algo por el estilo. Hay una cosa que se llama la gran división entre élite y pueblo. Ahí está. O sea, los debates son interesantes, los programas son interesantes, pero finalmente lo que llega a las personas son justamente la cuña que engancha y son lugares comunes. Ante los temores, porque es la forma más fácil y humanamente, o sea, irrazonable de convocar el miedo, la ira, el amor, o sea, emociones, está claro. Entonces... y el fenómeno de las redes sociales, que de alguna manera amplifica todo ese tipo de cosas. Sí, claro, es decir, el no pensamiento... Hoy día uno vota por quien te genere las emociones más fuertes y que más te identifican. Ese otro fenómeno que se va a tener que ver cómo está repercutiendo en toda nuestra vida, bueno, lo estamos viendo en los colegios, pero también ahora en las campañas, redes sociales que no te hacen pensar. Sí. Pucha, hemos recibido un montón de saludos para ti a través de nuestro... Sí, ahora nos pueden ver en YouTube y ahí estamos. Escucharnos y mandarnos mensajes, pero quiero centralizarlos todo en Cristian Cerda, que te manda un feliz cumpleaños desde Rancagua, Diana. Gracias. Y dice que esta es la única época efectivamente que se puede transformar un cuesco en un proyectil. Hoy es el Día Mundial del Videojuego. ¿Cuál fue, Camilo? ¿Videojuego? Del videojuego, sí. No tenía idea. ¿Lo hiciste alguna vez o no? Sí, PlayStation. Mi mamá me lo regaló. Fue un gancho para mi hermano y para mí. ¿Ya? Mi hermano tenía como 6 años, fascinado, y yo no. Pero cuando estaba en la universidad, todos mis amigos querían jugar conmigo PlayStation, lo máximo. ¿Llegaste a tener PlayStation 1 o yo soy muy viejo? El primero.
Y no sabía lo que era. El primero fue Atari, el 2600. El de la pelotita y los... Atari, principalmente Pac-Man y Space Invaders. Buenísimo. Y uno lo tenía que dar vuelta. La nueva generación encarnada por Juan Pablo, ¿eh? Super Smash. Y ahí quedaste, porque esa es antigua y hasta el día de hoy se juega un gran juego. ¿Pero yo tuve el Super Nintendo. Juan Sí, Pablo? en Super Nintendo. O sea, tengo todavía el Super Nintendo, de hecho. Juan Pablo, o sea, Aldo te acaba de piropear, ¿no? Como que muy joven. No, muy joven. Es que efectivamente soy el más joven, pero tengo gusto old school. Yo fui 6 veces campeón mundial en el PlayStation 1 con la selección del 98. Con eso los mato. No. ¿Verdad? Sí. ¿Y del Play 1? ¿De Play 1? Sí. Del Winning Eleven. No sé si... La Winning Eleven, porque FIFA no existía. Ya nos vamos a juntar a... No. Si me lleva, o sea, en el centro, cuando se juega los autitos a la antigua. Ah, mira. Son los juegos Diana. En los juegos Diana. Ale. Yo tengo todavía el Super Nintendo y jugaba el Super Mario World. Bueno, nos despedimos en esta edición a nuestro panel. Muchas gracias, Diana Urenque, Camilo Charme, Juan Pablo Lita, por habernos acompañado hoy día con esta discusión, con esta conversación. Nosotros, eso sí, seguimos a la vuelta. Y mucha suerte en el Diana Palusa, segunda versión. Sí, éxito en el Diana Palusa. No, esto va a ser como tercera versión. Van a estar invitados. Sí. Tercera versión del Diana Palusa. Mucho éxito. Gracias. Muy feliz cumpleaños, Diana. Muchas gracias. Felicidades. Conversar es nuestro mayor patrimonio. País ADN, con Aldo Escapacase y Piedad Vergara.